Estás sintiendo Alderiques de Asturias Radio. Ayúdanos a que se mos conoza. Faen falta munches manes palgamar la reconocencia del nuestro idioma asturiano. Muevi este programa radio per internet. Gracias. Alderiques de Asturias, radio y televisión 100% en asturiano. Estamos sintiendo Nordés de este grupo asturiano Fontoria, col que ya falemos con un de los esos miembros, con Masi Areñes, de ese nuevo disco de Nordés, tan guapo, esa tapa, esa portada tan guapa y esta música como tenéis acabante de sentir. Y vamos a falar con Masi, bueno, para saber cómo fueron las cosas después de esa entrevista que falábamos, que estaba el disco en el forno, como se dice en asturiano. Y bueno, Masi, muy bones otra vegada por estar en Alderiques, agradecémostelo. Muy buenas tardes, Samuel, muy buenas tardes a todos. Nada, estoy encantado de estar con vos otra vegada. Muchísimas gracias. ¿Cómo fueron los resultados con el disco Nordés? Hombre, pues la verdad que estando cayendo la que está cayendo, por muy maníu que suene la frase, hombre, estamos encantados porque creo recordar que fue justo antes de que diera el trabajo la Youth Nordés, sí, y salió el 20 de el 20 de abril, y jodín, no, la verdad que a nivel de conciertos y ventas del disco, lógicamente, estamos muy contentos, sorprendidos incluso, ¿sabes? Sí. Porque, bueno, era el primer disco y a ver, somos un grupín, ¿sabes? Trabajamoslo mucho, pasín a paso, como digo yo siempre, pero bueno, tuvimos la grandísima suerte de estar rulando por bellos escenarios, algunos de ellos, oye, pues bastante majos, ¿no? Como puede ser, tuvimos en Avilés, en el Sol Celta, tuvimos en el Intercéltico también de Avilés, y luego que date la posibilidad de estar tocando en lugares maravillosos, vamos, que no pensaba nunca que iba a poder estar tocando allí, ¿no? Como y el caso, por ejemplo, mira, guardo un recuerdo guapísimo en Villamayor, aquí en Piloña, que tocamos en el ábside, un ábside del siglo XIII, creo recordar que y coime, pues que en todos esos siglos hasta que tuvimos nosotros no había sonado música, ¿no? Entonces, bueno, incluso algo mágico. Sí, muy contento. Sí, y una cosa, porque al final más sí que la otra entrevista falábemoslo, la xente asturiano presta y la música asturiano, ese tipo de música que facéis en Fontoria, yo creo que esa música, lo que pasa que ahí manca un poquitín de los medios públicos en radios, ¿no? Esta que hay una entrevista de radio en Alderiques, el que como hacemos nos pongamos de ese mes en cuando, aunque sea un cachín de un tema, que decirte, en ese aspecto no hay una promoción de los medios públicos que, bueno, que lle parte de la súa obligación, lo faiga un medio privado ya lle cuestión del propiamente, pero que la música asturiana sí que presta, ¿no? Imagínate a nivel del Estado éxitos que tuvieron, pues, Evia o historias de este tipo, ¿no? Pero que ese tipo de música arrellado a lo céltico presta, ¿no? Hombre, sí, quiero decir, tiene un público y tiene un público muy fiel. Sí. Tiene un público súper fiel. A ver, sí es verdad que, por ejemplo, a ver, yo recuerdo con muchísimo cariño programas
Fernando Largo con gaites, arpes y fanfones en la época, y posteriormente el relevo que lo cogió el grandísimo Aurelio Argel, que desapareció también, por desgracia. Y claro, y eran unos programas, un formato en el que estaban trabajando específicamente al rodio de este tipo de música, ¿no? De músicas de raíz. Hechas en falta, sí es verdad que, bueno, encuentres cosas na televisión pública, por ejemplo, ¿no? En la radio. En el mío caso, a ver, yo la verdad, sí reconozco y tengo que reconocer, ¿no? De bien nacidos y ser agradecidos que hiciéramos en todo lo posible, ¿no? Toda la promoción del mundo y demás para con ello. Pero echas en falta un tipo de que la música tradicional sea presente, como ocurre en otros lados, como puede ser Galicia, ¿no? O ocurre en Euskadi, tengan una presencia normalizada. Claro. O sea, que non sea como algo sorprendente para los que nos presta el tema, ¿no? Y que se vea como algo normal, ¿no? Y la nuestra música puede ser más tradicional o menos tradicional, como ya en su caso, nosotros, pues bueno, trabajamos la música tradicional no solo de Asturias, sino de otros países también, y damos una pingarata un poquín más para allá, un poquín más progresiva, o a veces más sinfónica o tal. Pero con la cantidad de gente bona que tenemos en Asturias haciendo música tradicional, echas en falta que tea, como muchas otras cosas, ¿no? En Asturias, ¿no? Que tea completamente normalizado el tema. Sí. Que non sea algo extraño, non sea algo esporádico, non sea... Coime, pues hoy en este programa vamos a hacer un monográfico que está muy bien, ¿no? Porque, oye, menos nada, pero que, bueno, que debiera ser algo completamente normalizado. Sí, eso ye verdad y ye per importante por eso, porque al final el sentirlo pela orella al final crea bezu, ¿no? Crea costume de sentir ese tipo de música. Más claro. En realidad la música no tiene nada que ver que después a uno le guste el trap, por decirlo de alguna manera, sino que son músicas, más la música para el ser humano y un poco cuestión de los primeros tiempos, de los sentamos de la civilización, pues y un poco algo que está muy, muy apegado al ser humano, y entonces en este caso la música de Sicalter, vamos a decir, céltico, y algo que tenemos dentro, queramos o no, los asturianos y asturianes, ¿no? En ese aspecto sí que es verdad que hacía falta el facer el bezu. Falábesnos de conciertos fechos que tabes percontentos con esta presentación del disco nordés y toda la historia, pero ye que non para aquí, sino que tenéis más conciertos que vienen per delante, ¿no, Masi? Sí, todavía, bueno, tenemos suerte, la verdad que bueno, non acabó todavía la xira, ¿no? Sí, precisamente, mira, el próximo que tenemos el 28 de este mes de agosto, que invitaronnos nos convidaron ya va unos meses el responsable al sexto, creo que el sexto, sí, la sexta edición del Festival Veladas Mágicas en el Claustro, lo llaman, que fue en el monasterio de San Pedro de Villanueva, en Cangues de Onís, y un sitio y un festival en que fan con, músicas variadas, ¿no? Entonces cada día y un concierto al uso, ¿no? Y un artista, un grupo y tal. Y nos vamos a estar el miércoles, el 28 de agosto, a las 11:15, todos los conciertos son a las 11:15 la noche, ¿sabes? Y bueno, el marco ya incomparable. Falábate antes del concierto que dimos en Villamayor, en el ábside, y este lugar ya muy parecido, ya un sitio, ya te digo, un privilegio, ¿no? Poder hacer música en sitios así, y hombre, y siempre de agradecer, ¿no? Este tipo de propuestas
cultura musical sobremanera, claro, porque es lo que nos va en ello. Pues después de este miércoles 28 en Cangues de Onís, vamos a estar en Grau. Vamos a estar en Grau en les jornades de música en la calle que fan, y vamos a estar el 31 de agosto a las 8 de la tarde. Vamos a estar allí, creo recordar que en la calle Manuel Pedregal de Grau. Tenemos allí el 31 de agosto a las 8, y después el día 1 de septiembre vamos a estar aquí en Casina, en el Infiesto. Teníamos muchas ganas de tocar aquí. Bueno, tocamos mucho por el Infiesto en locales y tal, ¿no? Como puede ser el Hotel Piloñés, por ejemplo, que están en un lugar que están aquí en Piloña apostando mucho, y que hicimos la presentación del disco también en Piloña, en Bocanegra, ¿no? Y que fue, bueno, un pasote poder presentar, fue un privilegio, ¿no? Sí. Poder presentar el disco ahí. Y estaremos el día 1 a las 8 en la Plaza del Ayuntamiento. Y luego tenemos el día 8 de septiembre, el Día de Asturias. Sí. Vamos a estar en Verdicio, en los clubes de Verdicio, que ya tuvimos allí tocando. Tuvimos al principio de la temporada de conciertos, fue abriendo un poco la temporada, y bueno, y ahora ya metidos ya en septiembre, pues casi que vamos a poner a Pesiala, a cerrar la temporada también allí. Y luego estamos a la espera de un par de días más, que ya teníamos a Payabraes, va a tiempo, y que probablemente o a lo largo ya de septiembre, de mediados para últimos, o igual deseámoslo incluso para octubre. Sí, aparte la O sea gente... que, bueno. La gente más, si con esto de las redes sociales puede entrar y echar una huelladina y eso. Oye, ahora Sí, como sí. digo yo, muchas veces la información que ofertamos tiene que ser dun xeito más de reflexión, porque en realidad las redes sociales son tan inmediates que dices, no, el concierto no lo tengo pensado, pues entres en las redes sociales de lo que corresponda, de cualquier cosa, y ya tienes toda la información. Pero ya que nunca paráis aquí, Masi, porque creo, o sea, falábamos de Cieslo, ¿no? En abril hicimos la otra entrevista aquí en Alderiques falando de ese disco nordés del grupo Fontoria, pero ye que estáis trabajando en un nuevo disco, nunca paráis, ¿eh? Sí, la verdad, bueno, mira, yo, si te soy sincero, en el mío caso, yo creo que a la semana o antes todavía de que saliera Nordés, yo ya estaba pensando en temas nuevos ya para hacer el siguiente. Y ahora mismo, pues bueno, estamos trabajando sobre temucas y todo que tendrán cabida en el próximo trabajo, que queremos eso, nacer onda, bueno, ya empezar en octubre a ir grabando ya, y con muchas ganas, porque vamos a dar un passing más para adelante, ¿no? En el estilo, sin abandonar lógicamente la raíz, ¿no? Lo que hacemos en Fontoria, pero bueno, siempre esos tintes progresivos que tanto nos presten a mí sobremanera, meternos un poquitín más de cabecina allí, ¿no? Y luego, claro, que al haber estado en contacto con tantos collacios de otras formaciones, ¿no? Y solistas y tal, pues creo que va a ser un disco guapo, va a ser un disco prestoso, también por, ya te digo, aparte de los temas, ¿no? Por reencontramos con gente, con otros músicos que van a aportar el so granín de arena. Tenemos ganas, pasín a paso, ¿no? Pero por lo menos ir
ir seguros. Sí, ye muy prestosa. Más estaremos aquí en Alderiques de Asturias, pero atentos a eso, a lo que lle esos nuevos trabajos que vayáis asoleando, que vayáis trabajando. Digo que parte de lo que lle la nuestra filosofía, la de Alderiques de Asturias en general, pues tocamos todos los palos, y una de las cosas que nos presta por la vida, como además failo y fálalo, no su propio lema, que lle la actualidad vista dende Asturias, pues nosotros cómo no nos va a prestar por la vida la música asturiana. Pero non lle solo eso que tes, lo que decíamos, los conciertos que ficisteis con el tema del disco de Nordés, los conciertos que nos contaste que estáis ya preparando y que comentamos a que entréis en redes sociales para les novedades en caso de que haya otras posibilidades de ver a este grupo a Fontoria. El trabajo en el nuevo disco, sino que aparte Maxi Areñes, por eso digo que lle un home muy que siempre está moviéndose, muy inquieto, estás trabajando con otra xente que además la xente de Xuru, que va a sonar, y como lle tante blanco, que la xente puede sonar toda esta historia de los berrones, y con el diseñador gráfico o dibuixante Enrique Carballeira. Cúntanos, fainos unas villinas de lo que estás, como se dice en Asturias, lo que estás armando por ahí. Una pinga la tuca. Sí. Bueno, sí, la verdad, ye un honor, para mí quiero decir, sin menospreciar a resto de compañeros, yo estoy aprendiendo mogollón de cosas, no solo con los compañeros de Fontoria, sino tener la posibilidad de hacer algo con un gigante como Tante Blanco, por ejemplo, fundador de Los Berrones, un musicazo del copón, ¿no? Que tiene el bagaje que tiene este hombre también, y estamos ahí metidos en un proyectín ya más para adelante vamos a intentar que en plan avance, ¿no? Vamos a intentar hacer algo, ya estaremos en contacto con vos, y tenemos un proyecto musical para hacer con temas de él, temas míos, como él lo denomina, suku folk. Ay, qué guapo, qué guapo. Sí, y bueno, unos temas pero guapos, que tienen de algún mío también, y vamos de ahí, vamos a llevarlo a él en un terreno como el folk, un poquito avanzado, ¿no? Folk rock podíamos hablar, pero un terreno que él no se había metido mucho, desconocía un poco, y estuvo hablando conmigo para echar un gavito y ponerles cosas un poquín claras. Y estoy hiper contento y hiper ilusionado por este proyecto, ya te digo, porque al encuentro esa gente que yo digo lo de corazón, puede estar aprendiendo de esta gente en una tarde aquí en el estudio de casa, que suele venir a menudo aquí al estudio de mi casa, aquí en Piloña, y puedes aprender de una persona así, tanto como en 20 años, ¿sabes? Sí, sí. De trayectoria, y es increíble. Y yo, por otro lado, sí, efectivamente, con ese grandón que es Enrique Quique Carballeira, él tiene un proyecto precioso, de verdad, y que recomiendo a todo el mundo que te oyerte a partir de septiembre, porque va a empezar a dar forma, y una serie de vídeos que va a entamar a hacer, ya está trabajando en ellos, son una preciosidad, ¿no? Son de cara al público infantil, no infantil solamente, porque los que somos padres, pues claro, mucho por los niños, pero al final quedamos enganchados nosotros también, ¿no? Sí. Yo tengo el enorme privilegio, ¿no? de poner la mi música a estos cuentinos, ¿no?
Entonces, este proyecto audiovisual tan guapo, que va a conocerse como Cuentos de Trazo Suelto, y ya te digo, a partir de septiembre, el 1 de septiembre, empezará a moverse por la red y tal, y creo que, vamos, yo aquí que deseo todo lo mejor del mundo y todo el éxito posible, pero vamos, que va a ser un éxito seguro porque yo un grandón y yo un artista, ¿no? Y tienlo muy claro, y cuando se tienen las cosas claras y se lle tan bono en lo suyo, creo que non va a tener ningún problema. Sí, eso, además, Quique Carballeira y un home con una trayectoria perbona, igual a lo mesmo que Tante Blanco, vamos, que vamos contar de Tante, non? Lo de los Berróns foi e sigue siendo un grupo de referencia dende fai cuanta ya. Pero lle que como decíamos... Claro. Sí, lle que como decíamos que Estimase Areñes, como non puede parar quieto, lle que aparte estás traballando con proyectos en solitario, pero tú ¿dónde saques el tiempo? Masi? No lo sé, no lo sé, si te digo la verdad. Bueno, mira, yo si os confieso que a ti y a los oyentes un secreto. Yo tengo muy claro que el tiempo y el que tienes en la vida. Y tengo muchísimo miedo, y el gran miedo que yo tengo, que llegue a perder la memoria. Tengo un miedo atroz. Entonces intento hacer de ahí la rapidez para meterme en un proyecto tal. Son tantas las cosas que quiero hacer, sabes, que quiero lo todo y quiero lo ya, ¿no? Sí. Y sí, es verdad que, mira, voy a publicar ahora en breve también, quisiera dentro del año, antes de que fine, el 2019, pues un segundo volumen de Cuentinos en Dareñes, y yo también tengo preparado, que ya dejaré ya para el año que viene, y otro libro, y en castellano, en tono de humor, ¿sabes? Y que, bueno, ya el título lleva una declaración de intenciones, porque pues, sí vos puedo avanzar el título, que lleva el siguiente, que lleva ¿cómo no hacer amigos en un mes y no parecer un marginado? Entonces, y en clave de humor, pégame mucho, dice la gente que me conoce, dime por la fama de borde que tengo, y bueno, va a estar divertido, ¿no? Va a estar, y ya te digo, y como bueno, como son autoediciones, ¿sabes? Bueno, no tengo tampoco una prisa, tengo prisa por terminarlos, ¿no? Pero yo, pues bueno, ya pueden publicarse en cualquier momento, ¿sabes? Sí, claro, cuando... Y yo también tengo preparado para Seronda también, a partir de la Seronda, tengo de ellos temas guardados en cajón y tal, y bueno, y para hacer una giruca pequeñina, así, en solitario, nada, guitarra y voz y tiramillas con temas que tengo ahí, que bueno, y por otro camino, igual, muy diferente al del folk. Y nada, y la verdad que esto ya casi porque estuvieron insistiéndome xente, con los collacios, y bueno, y la cosa ya moverse un poquito, sí, no parar. Sí, e aparte que non lles capaz de decir non a naide, e entón, claro, te me enguedei e despois daste cuenta, meca, estoy metido con lo de Tante, con lo de Quique, con lo del nuevo disco, con lo sí, la verdad que a ver, llega un momento que es complicado, ¿eh? Claro, hombre, ¿cómo non va a ser? Pero es complicado, para cuadrarlo todo, y hay veces que estoy mirando temas y grabando maquetes aquí en casa para Fontoria, y automáticamente puede salir una idea que puedes emplearla en lo de
en lo de Tante, por ejemplo, digo de Tante, o para algo, para mí en solitario, ye complicado a veces, pero bueno, sí. Pero ye algo que presta y sarna con gusto non pica, aunque a veces mortifica, decía el refrán, ¿no? Pero bueno, y una mortificación llevadera esta, ¿no? Sí, poder estar haciendo, pues oye, lo que te presta y sobre todo con ganas y con la ilusión de que la gente, como es lógico, y preste, ¿no? Sí, y aparte el resultado, viste la gente, tú puedes estar muy contento con el resultado, pero bueno, siempre tienes la cocina esa de coima a ver si a la gente y presta o no. Entonces, como al final dependemos do público, de la xente, ya sea para música, sea para gestores, para un libro y tal, bueno, pues intentes hacerles cosas sobre todo con el mayor cariño posible. No, y aparte lo guapo máximo, Masi, que estar ahí trabajando y teniendo ideas y sobre todo produciendo cosas guapes, ¿no? Y ya digo que yeper guapo esas historias. Pues vamos, si te parece, a sentir, para rematar, decíamos que entamábamos con Nordés, ese tema de Fontoria, que da el título al disco este que, como decíamos, Masi Areñe está trabajando, bueno, pues con tonos, no sabemos de dónde saca el tiempo, y vamos a rematar, si te parece, con el Cancio a mi opá. ¿Qué nos cuentes de esto para rematar la entrevista, que nos presta mucho aquí en Alderic, es el poner música asturiana? Pues mira, el Cancio a mi opá y un tema que yo hice tiene una historia guapa dentro de lo guapo que puede ser, ¿no? Cuando mi padre nos dejó, estaba muy malín y muy mayorín, el prode. Al día siguiente, vínome la letra a la mente y vínome la música, y un tema dedicado a él. Y yo siempre digo que ya que mi padre queríame tantísimo, que incluso marchando regalóme este cancio, que probablemente sea el mejor cancio que yo haya escrito y que jamás volveré a escribir. Sí, y una cosa, sí, y una cosa muy guapa, por eso nos presta y esa sensibilidad y todo eso. Pues mira, lo que vamos a hacer, si te parece, Masi, falaemos con el tema de Nordés, aí contábeslo tú mesmo, aí per abril falaemos aquí en Alderiques, vamos poner los dientes llargos a la xente, porque non solo somos radio, sino tamén somos televisión, e vamos facer de alguna cosina por aí, de alguna sorpresuca para la xente de Alderiques, falando un pouco de todo isto que nos contaste, y que, vamos, danos pa emisiones de Alderiques de muchos años, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que sí que nos presta por la vida. Vamos a ponernos los dientes largos. Estáis oyertes a Alderiques de Asturias, porque vamos a informaros de esos proyectos de Masi, del nuevo disco, y porque, oye, cosa, como insistía, no es su yema hielo de la actualidad vista de Asturias, y como música de Asturias, proyectos de Asturias, pues cómo nos va a prestar el tema. Maxi, más nada, a ver si no te vamos a robar mucho tiempo, porque tendrás que hacer cosas, como dice el otro, ¿eh? Hombre, pues mira, no te voy a mentir, mira, estaba repasando precisamente porque pasado mañana vienen toda la gente de Fontoria para ensayar aquí y tal, y estaba repasando ahora mismo, antes de la vuestra llamada, pues el repertorio para cada uno de los sitios donde vamos a ir, y bueno, y hacer algún arreglo así sobre la marcha. O sea que sí, la verdad que voy a los mil. Date cuenta, sacaste un huequín para Alderiques de Asturias, para esta charra tan prestosa, falando de estos proyectos de Fontorias y disco de Nordés con Masi Areñes, que además lle un prestoso, préstanos por la vida a falar contigo. Y digo, vamos a poner los dientes largos a la xente, que vamos a hacer algunas cosines con Alderiques también, desde el punto de vista también televisivo. Masi, vamos, no te robamos más tiempo, a seguir ahí con la xente, con los conciertos, y estamos en permanente contacto. Muchísimas gracias, de verdad que presta mucho, y puso, vamos de sellate puso y fuerza, porque vamos, lo tuyo y impresionante, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, de verdad, por la labor que hacéis. Vos estamos eternamente agradecidos,
por as promociones que facéis a la xente, por el sofito que prestáis, e dígolo completamente en serio. Non hai medio ni grande ni medio pequeño. Hai medios que cumplen una labor e outros que non la cumplen. Muchísimas gracias de verdad, Samuel, porque a medios como vosotros sobremanera os debemos muchísimo Fontoria y Masiareñas. Así que milenta gracias por todo, encantado de haber estado este ratín con todos vos, y de verdad que muchísimas gracias. Pues estamos en contacto para esos sorpresines que tenemos preparados. Masi, a seguir aí, non te vamos a decir aquello, a seguir traballando, porque seguro que en colgando con nos ya estás aí haciendo historias. O sea que vamos a mandarte mucho puso y fuerza. Masi, un abrazo muy grande, gracias. Un abrazo a todos, muchas gracias.
raitanina. Todos los contenidos na nuestra web alderiquesdasturias.com.